Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Barmat, más conocido como Hubstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y, en definitiva, los números de nuestro amado deporte de la naranja. La Liga Nacional de Básquet, entonces, hay una gran posibilidad de que arranque en septiembre su temporada 2021-2022. En principio serían nuevamente una liga de 20 equipos y en principio también se prevé que se dispute el Super 20, tradicional de 4 zonas de 5 equipos a doble rueda 8 con playoff. Entre septiembre y noviembre, y desde fines de noviembre, principio de diciembre en adelante, lo que sería la liga regular de 20 a doble rueda 38 más playoff a 12. Entonces, Basket Plus se hacía eco entonces de lo que pudo averiguar ante la DC, que sería en teoría como tal cual como se disputó la temporada 2018-2019, solo que con playoff a 2 en lugar de playoff a 16, y la idea en principio es que en lugar de hacer burbujas fijas, hacer, digamos, burbujas móviles en un sistema similar a lo que ocurre actualmente con la Liga Argentina, con el XTNA. Entonces, la idea es hacer que, digamos, implementar un sistema de burbujas móviles, pero el tema es que en función de cómo se manifiesta la pandemia de coronavirus y en función de cómo se está dando el ritmo de vacunación, que de momento ya lleva más de 14 millones de vacunados, casi 15 millones de vacunados. En función de eso, podríamos decir que en septiembre podría llegar a darse más de la mitad de la población nacional, es decir, 22, 23 millones de los 45 millones de argentinos que somos. Bueno, podría darse que ya estemos más de la mitad vacunados con la primera dosis y por lo tanto ya se podría pensar en un calendario en donde se pueda disputar de local y visitante, e incluso nos podríamos llegar a ilusionar con partidos con público, aunque con público bastante limitado. Honestamente es un deseo que la liga vuelva y que la liga vuelva con público, pero como dije en programas anteriormente, hay variables que van por fuera de la propia pandemia y que ya hicieron que la propia liga desde hace 5 años atrás no se, digamos, haya partidos en donde en ocasiones han habido canchas vacías. Entonces, que vuelva el público a las canchas sería una buena señal, será una buena señal. Pero para eso, digamos, tiene que haber un cambio de idiosincrasia. No solamente alcanza con el tema de los cuidados, sino que también es necesario que en caso de que haya público visitante, en caso de que haya público local visitante de las canchas, mantener la distancia es bastante imposible. En España, por ejemplo, recientemente para los playoffs de la Liga Andesa que siguen su curso, ya se disputa con 1.500 personas, pero estamos hablando con un aforo de 15-20% en función de las canchas en España. Bueno, acá se podría llegar a dar tal vez un poco menos, pero la pregunta mía es, ¿van a mantener la distancia social? ¿Van a mantener el barbijo? No se olviden que en la cultura argentina es muy común el tema de las hinchadas y es muy necesario entonces que la gente empiece con cantitos, o sea, la hinchada nuestra es muchísimo más pasional y es muchísimo más futbolera y es muchísimo más
con polenta, digamos, que lo que tendrían en Europa. Es decir, que no somos señoritos ingleses. Entonces, ojalá que la Liga Nacional 2021-2022 arranque con público, pero honestamente yo lo veo difícil. Entonces, tendríamos un calendario desde septiembre a noviembre Super 20, en teoría de noviembre a fines de abril, principio de mayo, liga regular, y luego tenemos los playoffs. Más allá de la pandemia, una de las razones por las cuales los clubes no están teniendo suficientes ingresos es que en gran medida, por lo menos en el básquetbol profesional argentino, dependemos anormalmente de lo que puedan aportar los derechos de televisión. La realidad es que los clubes de básquet tienen que poder generar recursos genuinos que permitan poder financiar una actividad profesional. Y bueno, en principio ese sería el primer cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más. La Naranja en Números. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. Con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @Hubstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhubstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1 web.com y el repositorio de programas alternativo en anchor.fm/naranja-números, así como también en Spotify. Y de hecho, como les comentaba en el cuarto anterior, los clubes entonces de Liga Nacional
también están teniendo sus respectivas crisis económicas que la pandemia los fue agudizando. Pero la ACB y la NBA tampoco están exentos de estos graves problemas económicos. Sin ir más lejos, el gobierno español acudió al rescate tanto de la Liga ACB como de la Liga Sobal de handball, de balonmano, y de hecho tiene planeado repartir 13 millones de euros en ayudas. El Consejo Superior de Deportes, a través de su presidente José Manuel Franco, anunció que el Consejo de Ministros aprobó en las próximas semanas 3 líneas de subvenciones por valor de más de 13 millones de euros para clubes deportivos de ACB, ASOBAL y otros deportes que hayan visto mermados sus ingresos por la ausencia de público en sus estadios y pabellones debido a la crisis sanitaria y coronavirus. Tal como avanzó Palco 23, un medio especialista en economía del deporte en España, los clubes españoles de baloncesto pedían una inyección directa de entre 10 y 12 millones de euros para evitar la quiebra del grueso de equipos de la competición. Y esas subvenciones entonces van a poder servir de ayuda a esos clubes siempre y cuando justifiquen adecuadamente esas pérdidas, afirmó Franco, José María Franco, quien ha recordado que esa línea de subvenciones serán llevadas al Consejo de Ministros en la próxima semana gracias al dinero del fútbol, que nuevamente va a actuar como locomotora y como revulsivo del sector, contaba. Y contaba que en ese sentido el directivo recordó que en 4 años el gobierno español habrá dedicado al deporte casi 1.000 millones de euros, lo que supone un 39% más que en el periodo 2014-2018. Además, ha indicado que los fondos europeos destinados cerca de 300 millones de euros al deporte español se reparten en 3 ejes: digitalización del sector, transición ecológica de instalaciones y un plan social de deporte. Entonces, eso en el caso puntual de España. Pero en el caso de la NBA, sin ir más lejos, y esto también lo trae Palco 23, la NBA emite 193 millones de dólares de deuda para los equipos apoyada en la televisión. La Liga de Básquet Americana se abre a la búsqueda de financiación poniendo en el mercado 4 tramos de bonos a través de Hardwood Funding. La NBA vende entonces deuda por valor de 193,2 millones de dólares para las franquicias. En concreto, entonces, Hardwood Funding pone en el mercado 4 tramos de bonos por importe de 60 palos verdes. El primer tramo, el segundo tramo de 93,5 millones, el tercer tramo de 20,8 y el cuarto tramo de 18,9. Está ya el sitio Sportico. La deuda está garantizada por los contratos de derechos de televisión nacionales de la competición. Fitch Ratings, que es una de las calificadoras de deuda, la califica en categoría A-, lo que indica un bajo riesgo de incumplimiento. La clasificación de la liga se beneficia de aspectos como los contratos de derechos audiovisuales a largo plazo con Disney y con Turner Broadcasting, que es de Warner Media, también su creciente popularidad, el tope salarial de los jugadores y la voluntad de la NBA de ayudar a las franquicias en dificultades. La clasificación de la NBA es similar a la en cuanto a calificación de deuda, es similar a la de las otras grandes ligas profesionales americanas, aunque la Major League Baseball y la NFL de fútbol americano mantienen niveles más bajos de deuda. Los equipos entonces podrán optar por recibir anticipos de hasta 275 millones de dólares de la liga, de la NBA, según la información contenida en los informes de Fitch, que es la agencia de calificación de crediticia, y con estas operaciones la deuda de la NBA va a ascender a 6.700 millones de dólares, habiendo aumentado sus obligaciones para afrontar las consecuencias por la pandemia de coronavirus. Hace un año la liga debía 5.400 millones de dólares, momento en el que Hardwood Funding recaudó 457 millones en 4 emisiones de deuda. En 2019 la deuda de 4.500 millones según varios informes de calificación de deuda de Fitch. Ahora digo yo, dado que la pandemia implica menos ingresos y dado que en el caso puntual de la NBA tiene muchísima mayor fortaleza como para poder generar mercado
tanto en actividades primarias como en actividades secundarias. La pregunta, ¿por qué los sueldos de los jugadores no se reducen un poco? ¿Por qué los clubes tienen que endeudarse hasta la coronilla y por qué no bajan el tope salarial? ¿Y por qué de alguna manera la NBA no genera recursos más viables? Porque si nosotros nos ponemos a analizar la escala de tope salarial que por obvios motivos ha sido increyendo, no es extraño pensar que de aquí a 10 años la NBA termina estallando la burbuja precisamente porque haya clubes que no tengan la capacidad de pagar. ¿Será esa lo que nos espera de la liga? Lo sabremos. En fin, que terminamos con el segundo cuarto del programa. No se vayan que ya volvemos con más La Naranja en Números. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. En sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. Y regresamos con el tercer cuarto del programa. Vamos con nuestras habituales perlitas y efemérides de la NBA. Chris Paul, el pasado lunes 7,
21 puntos, 6 rebotes, 11 asistencias. Paul, de 36 años recién cumplidos, es el jugador más viejo de la historia de la NBA en registrar al menos 20 puntos, 5 rebotes y 10 asistencias en un juego de playoff. Los Clippers anotaron 20 triples en la victoria del pasado lunes contra Dallas, 3 más que cualquier otro equipo en la historia de la NBA que lo haya hecho en un juego 7. Marcus Morris anotó 7 de esos triples, empatando al récord de Stephen Curry de mayor cantidad de triples en un juego 7. Por cierto, Trae Young, con 35 puntos, 10 asistencias y 2 robos el pasado lunes, es el primer jugador en la historia de Atlanta Hawks en registrar al menos 35 puntos y 10 asistencias en un juego de playoff. Es el segundo jugador en la historia de la NBA en registrar 20 puntos y 5 asistencias en cada uno de sus primeros 6 juegos de playoff de su carrera, empatando a Oscar Robertson. Con respecto al partidazo de 46 puntos que se mandó Luka Doncic, 46 puntos, 7 rebotes y 14 asistencias, Doncic anotó o asistió en 77 de los puntos de Dallas. Es la mayor cifra en la historia de la NBA en un juego 7. Y se convirtió además en el primer jugador en la historia de playoff NBA en registrar al menos 250 puntos, 50 rebotes y 50 asistencias en una serie completa. Quien cumplió 46 años el lunes 7 de junio, Allen Iverson. La respuesta: leyenda de Filadelfia, entre otros equipos, 914 partidos jugados, 24.368 puntos, 26,7 puntos por partido, 3.394 rebotes, 3,7 rebotes por partido, 5.624 asistencias, 6,2 asistencias por partido, 1.983 robos, 2 por partido, 42,5% de tiro de campo, 1.059 triples, 31,3% de efectividad, 78% de efectividad en tiros libres, 11 veces All-Star del 2000 al 2010 de manera consecutiva, Rookie of the Year del 97, MVP del 2001. 4 veces campeón de anotación, 4 veces se alzó con el título de máximo anotador. Iverson es tanto el jugador más bajito, 1,83 m, 6 pies clavados, y el jugador más liviano, 165 libras, 75 kilos, en ser nombrado MVP de la NBA. El más bajito y el más flaco en ser nombrado MVP de la NBA. En la temporada que anotó 31,3 puntos por partido, llegó a salir subcampeón de la NBA con los Philadelphia 76ers. Por cierto, desde que los New Jersey Nets o Brooklyn Nets se unieron la NBA en la temporada 76-77, Kevin Durant es el segundo jugador de la franquicia en registrar, en abrir una postemporada con 6 partidos consecutivos de 20 puntos. El otro fue Vince Carter en 2006. Un 6 de junio de 2019, Stephen Curry para Golden State anotaba un récord de playoff en su carrera de 47 puntos en derrota contra los Raptors en el juego 3 de las finales NBA. El total de puntos de Curry es el segundo más alto en una derrota en la historia de las finales, por detrás de los 51 que anotara LeBron James. Un 6 de junio de 1993, Charles Barkley para Phoenix Suns anotaba 44 puntos y atrapaba 24 derrotes en victoria 123-110 contra Seattle en el juego 7 de las finales de Conferencia Oeste. Charles Barkley y Elgin Baylor, que lo hiciera el 18 de abril del 62, son los únicos jugadores en la historia del playoff NBA en registrar al menos 40 puntos y 20 rebotes en un juego 7. Por cierto, Nikola Jokic alcanzó los 1000 puntos en su carrera en playoff el pasado domingo, 5 de junio. Sus promedios a lo largo de 39 partidos de playoff: 26 puntos, 11,1 rebotes y 6,8 asistencias. Ningún otro jugador en la historia de la NBA promedió al menos 25 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias en los primeros 39 partidos de su carrera. Y también en esos partidos tuvo 52% de tiro de campo, 42 de tiro libre y 85 de... 52 de campo, 42 de triple y 85 tiros libres en esos partidos. 52, 42, 85. Una bestialidad. Por cierto, una de Damian Lillard en la primera ronda de los playoffs NBA de 2021.
206 puntos, 61 asistencias y 35 triples. Lillard estableció un nuevo récord de la NBA por mayor cantidad de triples en un juego en una serie completa de playoff. Sí, Lillard estableció con 35 triples una nueva marca de NBA por mayor cantidad de triples en una serie de playoff. Y es además el cuarto jugador en registrar 200 puntos y 60 asistencias en una serie de playoff y el primero en hacerlo en menos de 7 partidos. Miren qué curiosidad. Por cierto, Nikola Jokic en la primera ronda de playoff NBA es el primer jugador en la historia de toda la NBA en promediar al menos 30 puntos y 10 rebotes por partido con 50, 40, 90 en una serie de postemporada, en una serie de playoff. Por cierto, quien cumplió 58 años el pasado 4 de junio, Xavier McDaniel. 870 partidos jugados, 13.606 puntos, 15,6 puntos por partido, 5.313 rebotes, 6,1 rebotes por partido, 1.775 asistencias, 2 asistencias por partido, 48,5% de tiro de campo, 71,8% de tiro libre y una vez All-Star en el año 88. En la temporada 84-85, Xavier McDaniel se convertía en el primer jugador en la historia de la NCAA División 1 en liderar la nación, obviamente Estados Unidos, en máximo promedio en anotación y rebotes. O sea, tanto en total como en promedio de puntos y rebotes por partido. En la temporada 84-85, McDaniel se convirtió en el primer jugador en la historia del NCAA en liderar en anotación y en rebotes. Por cierto, una de Nate McMillan. Nate McMillan ganó su primer serie de playoff NBA como head coach desde el año 2005. O sea, pasaron 16 años entre la última serie de playoff que ganó Nate McMillan con la siguiente. En la tercera mayor racha entre una victoria de serie de playoff y otra para un head coach desde 2005, en la historia de la NBA. Sí, en la historia de la NBA, 23 años se pasó Doug Collins, ¿se acuerdan de la serie de Chicago, Michael Jordan, The Shot? Bueno, desde el 89 al 2012, 23 años, Doug Collins sí ganar una serie de playoff. Buddy Janet, desde el 48 al 65, 17 años, y ahora Nate McMillan de 2005 a 2021, 16 años, la tercera mayor racha. Y quien cumplió 78 años, Billy Cunningham, Hall of Fame como jugador, 770 partidos jugados entre la NBA y ABA, tuvo una carrera más o menos cortita, en 16.310 puntos, 21,2 puntos por partido, 7.981 rebotes, 10,4 rebotes por partido, 335 asistencias, 4,3 asistencias por partido, 45,2% de tiro de campo, 73% de tiro libre, 5 veces All-Star del 69 al 72 en la NBA y 73 en la ABA, MVP de la ABA del 73 y una vez campeón de la NBA en el año 67. Y como técnico tuvo 454 victorias y 196 derrotas en 650 partidos dirigidos, con 69,8% de efectividad como técnico, 4 veces All-Star 78, 80, 81 y 83 y una vez campeón de la NBA con Philadelphia 76ers en el 83. En fin, que llegamos al fin del tercer cuarto del programa. No se vayan que ya volvemos con más La Naranja en Números. Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334 y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco, excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
con el último cuarto del programa. Ayer, lunes 7 de junio, fue el Día del Periodista. Le mandamos un saludo a todos los colegas. Pero también ayer, 7 de junio, se cumplieron 28 años de aquel accidente de tráfico en Alemania que se llevó la vida de Dražen Petrovic a la corta edad de 28 años. Uno de los mayores talentos que haya dado jamás el básquet FIBA. Y para homenajearlo, Gigantes del Básquetbol publicó una serie de artículos de brillante elaboración. Entre ellos, rescató esa historia que en su momento publicó Basket Plus acerca de nuestro colega Alejandro Sonic, de nuestro gran Hrvatsky, que tuvo ese intercambio de cartas con Dražen Petrovic allá a principios de la década de los 80. Pero vamos a rescatar una parte de la trayectoria de Dražen Petrovic a principios de los, durante la década de los 80, que tiene que ver con la primera etapa con la selección yugoslava. Dražen jugó 155 partidos con Yugoslavia, fue el eslabón que unió las dos edades de oro del básquet plavi. En sus primeros años con la selección estuvo lejos de las finales, pero en el Eurobásquet de Zagreb 89 y en el Mundial de Argentina 90 comandó el mejor equipo visto en mucho tiempo, Yugoslavia, etapa primera. Debutó con la selección absoluta en el verano de 1982, dice la nota, en un amistoso contra Italia, en Forlì. Pero mientras Arvidas Sabonis sí había debutado con la selección soviética en el Mundial de Colombia 82, el genio yugoslavo finalmente no fue convocado. Ambos tenían 17 años. Petrovic tuvo que conformarse con la disputa del Europeo Junior que se celebró en esas mismas fechas en Bulgaria. Plata tras perder la final ante la Unión Soviética. Del 61 al 81, Yugoslavia jugó 15 finales de 19 torneos posibles. Solo en los años 70 fue 3 veces campeón de Europa, 2 veces campeón del mundo y también fue medalla de oro olímpica en Moscú 80. De aquellos pioneros como Ivo Daneu, el esloveno, y Radivoj Korac, a una generación única con nombres míticos como Ratko Trpdic, Nikola Plechac, Vinko Jelovac, el máximo anotador de la antigua Liga Yugoslava, Damir Solman, Jelko Jerkov, Mirza Delivasic, de pasar en Real Madrid. En su primer torneo con la selección absoluta de Dražen Petrovic, el Eurobásquet del 83, él coincidió con esas estrellas legendarias de los años 60-70, Krešimir Ćosić, Frank Kikanović, Zoran Slavnic y Petar Vilfan, el esloveno, que es la última aparición de estos cuatro juntos. Radovanovic, Dražen Kalipagic y Rajko Žižić también estaban entre esos equipos. Entonces, vamos a viajar un poco a la década de los 80. Empecemos con el Eurobásquet del 83, a la sombra de Kikanović. Yugoslavia jugó en Limoges, verdugo del Civinka los 2 últimos años en tensas finales de la Copa Korac. Petrovic se las había tenido duras con Jean-Michel Senegal y la afición francesa la tomó se la agarró con él desde el primer día. Y eso que Dražen no jugó mucho a la sombra de Kikanović y Slavnic. Curiosamente, el primer minuto de Dražen con Yugoslavia fue ante España. Era la segunda jornada y entró por un eliminado de Alipagic a 51 segundos del final y con Andrés Jiménez, el compañero de en el Barcelona, en la línea de tiros libres. Para romper un empate a 90, Jiménez anotó solo el segundo tiro libre y Yugoslavia falló 3 tiros para ganar. Uno primero de larga distancia de Petar Vilfan tras pase de Petrovic, recordemos que en aquel entonces todavía no había triple, y el segundo de aquel rookie de 18 años en un forzado pero factible tiro tras tablero y el palmero posterior de Radovanovic. Fue la primera victoria oficial de España ante Yugoslavia. En aquel Eurobásquet, Yugoslavia quedaría séptima fuera de semifinales tras aquel partido ante Italia. ¿Se acuerdan? La noche de las tijeras, en la quinta y última jornada en Limoges. El equipo yugoslavo tenía al alcance el pase a la lucha por las medallas, forzando un triple empate.
España perdió con Italia y le ganó a Yugoslavia en ambos casos por 1 punto. Ganaban por 6 al descanso, pero acabaron perdiendo por 15. Pero lo que pasó a la historia fue la monumental pelea con aquel episodio en donde Goran Grbović agarró unas tijeras de un botiquín que había para amenazar a Dino Meneghin. Pero adivinen quién fue quien enseñó la mecha. ¡Sí! Aquel pendejo con pelo afro. Sin opción en un rebote ofensivo, agarra y cae al suelo con Enrico Gilardi. Le rodean italianos. A Vilfan, que llegaba en su auxilio, Romeo Sacchetti le da un puñetazo y Dino Meneghin lo ahuyenta con una mirada. Patada de Kikanovic en el medio del estómago de Renato Vilalta, y lo demás es historia. Quedaban 5 minutos para el descanso y en la jugada anterior, el quilombo, el tumulto. Kikanovic se lesionó el hombro derecho tras un duro bloqueo de Marco Bonamico. Esa baja vio la titularidad a Dražen Petrović en los 2 últimos partidos. 20 puntos en derrota ante Israel y 25 en la despedida ante Alemania. Tomaba la posta. Juegos Olímpicos 84, solo una derrota. Fue la primera de las 3 medallas de bronce que logró junto con su hermano Alexander, el actual técnico de la selección brasilera. Y bueno, las otras 2 medallas fueron el Mundial España 86 y el Eurobásquet de Atenas 87. Con la modélica referencia de Dražen Dalipagic, 22,7 puntos de media, Petrović tomó las riendas pese a no haber jugado esa temporada, cumpliendo el servicio militar. Recordemos que la temporada 83-84 Dražen Petrović se pasa un año en blanco. Con Mirko Novosel como nuevo seleccionador, Dražen anotó más de 20 puntos en 4 de las 6 victorias iniciales. Pero la única derrota Plavi en el Fórum de Inglewood fue en la histórica semifinal ante España. Aquel 8 de agosto, la historia del básquet español cambió, cuando se proclamarían ellos medalla de plata. Recordemos que en Los Ángeles 84 fue Estados Unidos primero, España segundo y Yugoslavia tercero. Dražen anotó 16 puntos, 8 de 17 de tiros en 36 minutos en pista. Fue la noche de los suplentes españoles, con 10 abajo los 15 minutos. Las entradas de Josep María Maragall, Fernando Romay y Llorente cambiaron el decorado para una victoria impensable, increíble, de España contra Yugoslavia 74-61 en la semifinal. Sí, la del Imperio contraataca de los Mitis. Hay cosas que no se olvidan por mucho tiempo que pasen. Mira cómo gana la selección. España está aplastando a Yugoslavia por 20 puntos arriba. Pues eso. Un día después Yugoslavia le ganó el bronce a Canadá, 88-82. En ese equipo estaban Jay Triano y Leo Rautins, con también Eli Pasquale y Gerald Kazanovski, que también jugaron acá. En el que fue el último partido sin línea de 3 de Dražen Petrović, con solo 12 puntos. El juego cobraba una nueva dimensión, comenzaba una nueva era. En el Eurobásquet de Alemania 85, tropezón checo. Krasimir Ćosić, seleccionador. Llegaban Zoran Čutura, Stojan Branković, Zoran Radović y Sven Usic. Petrović llegaba pletórico tras aquel mágico triplete con la Cibona, apenas 2 meses antes. Debuta ante España, de salida, falla sus 7 primeros lanzamientos ante la defensa de Jordi Villacamba, el de Juventud. Pero llegaría su momento, 2 triples seguidos, 70-78, minuto 35, fueron el preámbulo a su ya conocido show de cabriolas y provocaciones, celebrando más la derrota ajena que el triunfo propio. Dražen fue el máximo anotador de este Eurobásquet teutón con 25 puntos de media en 8 partidos. Yugoslavia anotó 514 puntos en sus 5 partidos en Karlsruhe. Pero todo se derrumbó en cuarto de final, ronda que se estrenaba en esta edición y en la que cayeron sorprendentemente el 91-102 ante Checoslovaquia, con los correspondientes 25 de Dražen. Batacazo en Stuttgart ante aquellos veteranos con mínimas rotaciones, pero en estado de gracia, entre Kamil Brabenec, Jaroslav Kropiak, Reiniak y Jaroslav Skala, sumaron 96 puntos. Pese al preaviso, también retrataron a España en semifinales. Como 2 años antes, séptimos, sin fuerza en la pintura, problema agravado por la baja de Mijo Vilnakic, repatriado tras un codazo en la boca del soviético Alexander Volkov en la tercera jornada. En este torneo, Dražen lanzó 16 de 44 triples, 36%, 5,5 de sus 18 tiros por partido fueron desde fuera del arco.
Dura decepción acentuada por el incontestable dominio de su gran rival, Arvidas Sabonis, en su esplendor. Mundial de España 86, incorregible y abroncado. Despedida de la leyenda de Alipašić, llegan Vlade Divac y llega Franjo Arapović, el bosnio, y llega el tirador Danko Cvjetićanin, que jugaría luego en Estudiantes de Madrid. Intensas 2 semanas con 10 partidos en 3 ciudades, en Tenerife, en Oviedo y en Madrid la fase final. Petrovic, doble campeón de Europa con la Cibona, era el enemigo público 1 general. 18 días antes del campeonato, los Blazers eligieron en el draft tanto a Sabonis número 24 como a Dražen Petrovic número 60. La afición canaria la recibió de uñas, pero los fans terminaron presa de esa mezcla amor-odio inherente al balcánico. 34 puntos en el estreno ante Nueva Zelanda, 45 a Holanda en un recital con las gradas ya entregadas a su talento. En Holanda juega Kees Akerboom Sr. Y en la quinta y última jornada, Canadá le plantó cara y estuvo cerca de sorprender a los de Ćosić. Petrovic firmó otra exhibición con 36 puntos, 8 de 15 en triples, y no perdonó que las gradas le tomaran partido y se despidió con algunos cortes de manga y escupitajos incorregibles. Bueno, viaje a Oviedo, icónica imagen de Maxi Box, el enanito, sí, Tyron Box, defendiéndole. Estados Unidos le liquida el partido en los 10 primeros minutos con la soberbia defensa del diminuto base americano, que lo dejó a Dražen en tan solo 12 puntos, 6 de 17 tiros de campo. Semifinales en Madrid ante la Unión Soviética, Dražen contra Sabonis 3 meses y medio de la final de la Copa de Europa en Budapest, no va más. Y la fiesta yugoslava, la fiesta Plavi, comenzó antes de tiempo con Dražen al medio, con Dražen al mando. Pese a los pitos de la grada, pese a que la grada les empezaba a pitar, a dar silbato, y la desaprobación de Alipašić. 76-85 entrando en el último cuarto. Pero entonces se desató la locura con un primer triple frontal y tablero de Sabonis, 79-85. Tras el saque de fondo, Valeri Tijonenko le roba a Radovic y lanza de la esquina 82-85. Ćosić mete a Aleksandar Petrovic, a Asa Petrovic, como tercer base. Bronca en un monumental del Palacio cuando Dražen sube la bola ante Valdis Valders el Lecón. Se suceden faltas personales soviéticas, la quinta de Valdemar Homicius, Tarakanov se le pega a Soranchutura, hasta que 16 segundos un saque desde mitad de cancha termina en unos dobles del joven Vlade Divac. Y Valdis Valders, ante una débil defensa de Dražen y con la ayuda de un leve pero preciso bloqueo de Sabonis, anota el empate 85, suplementario, prórroga. Con Madrid convertido en Moscú en el tiempo extra, la Unión Soviética se impuso por un punto, 91-90, con un rebote ofensivo providencial de Tarakanov para asegurar la posesión decisiva. El bronce ganado a Brasil fue un triste consuelo. Artillero de lujo, Nico Halis 33,7 puntos por partido, Oskar Schmidt 33,1, Dražen Petrovic 25,2. En ese mundial, el yugoslavo firmaría 27 de 59 triples, 45%, el mismo volumen con más acierto que un año antes. El gran Alipašić en Gigantes decía que Dražen comete muchas estupideces. He hablado con él muchas veces para que deje de comportarse de manera incorrecta, que se limite a jugar, que no provoque al público rival. Yo nunca lo hice y él no le decía porque es el mejor. Dos escuelas diferentes. Eurobasket 87. El Eurobasket 87, ese mítico Eurobasket que ganaría Grecia con Nikos Halis y Panagiotis Giannakis. Bueno, ganaría el bronce, y el bronce a quién se lo arrebataría, ante España. Ćosić recluta a Toni Kukoc, Dino Radja, Žarko Paspalj y Aleksandar Đorđević. Pierde los 2 primeros partidos con la Unión Soviética y Grecia, y ante el abismo de las primeras de cambio, pero sucesivas victorias. Ante Francia con 34 puntos de Dražen, 26 puntos ante España, también le ganaría España, y ante Rumanía le dan el pase a cuartos con trámite ante Polonia. En semifinales, pese a lograr un parcial de 0-23 en la primera mitad, cayeron ante la selección griega en el Estadio de la Paz y la Amistad, en la cancha de los Olympiacos. Nikos Halis 30, Dražen Petrovic 31. Partido por el bronce contra España con un denominador común, las canchas europeas, ambiente hostil hacia Yugoslavia, la hinchada griega, la afición griega volcada con el equipo español, dirigido por Antonio Díaz Miguel.
Rivalidad y alta tensión con los habituales quilombos, primero entre Andrés Jiménez y Zarco Paspalin, y después con Matraco Margal y Drazen Petrovic como protagonista. Con 15 arriba, 63-48 abajo, España se diluyó en un 0-17 letal, pasó de 63-48 abajo a 65-63 arriba en el minuto 29, y ahí estuvo el bronce. Pero España impuso su juego y acumuló hasta 15 puntos de ventaja entonces, pero se desmoronó con un 0-16 en contra y una racha de triple yugoslava con el menor de los Petrovic, 22 puntos, y Goran Grbovic como protagonistas. Torneo en huracán entre unos cabizbajos españoles que perderían por 87-98 final. En su tercer Eurobasket, Drazen subía por fin al podio continental. Aún mirado a sus rivales hacia arriba, primera etapa con Yugoslavia con 3 bronces, olímpico, mundial, europeo. Llegaba la hora de las finales y los oros. En fin, que llegamos al final del programa. Entonces nos pueden seguir en las redes sociales. @Hubstats, mi cuenta personal. @naranjanúmeros, digamos la cuenta del programa. www.worldhubstats.com, la base de datos de estadística. La grilla de programación en uno-contra-uno-web.com y el repositorio de programas alternativo en anchor.fm/naranja-números, así como también en Spotify. Será hasta la semana que viene con más Naranja en Números.